Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 181. El tema de hoy, el mensaje más poderoso del mundo entero. Excelente título. Andrew White es conocido como el predicador de Bandac. Me envió un email titulado Un día de lágrimas, en el que escribió: bueno, hoy ha sido horrible. Durante 2 años hemos trabajado todos los días para hacer que los Jackson regresaran. Eran mis amigos, comí con ellos y viví con ellos. Un día que estaba enfermo, uno de ellos me cuidó en el hospital. Había sido médico en el ejército. Aquella gente no eran simplemente rehenes, eran mis amigos. Oraba todos los días y buscaba su liberación. Confieso que una vez se confirmó la noticia de su asesinato, lloré. No puedo ni imaginarme el dolor que su muerte habrá causado a sus heridas familias. Qué terrible tiene que ser para ellos y cómo oramos por ellos. Mientras las lágrimas recorrían mis mejillas, trataba de prepararme para nuestro servicio dominical. La iglesia se portó maravillosamente como suele. La gente es toda muy amable y da mucho ánimo. Compartimos juntos nuestro dolor y nuestro amor. Asimismo, fue también el caso del apóstol Pablo. Se derramaron muchas lágrimas. Aún así, Andrés continúa proclamando el evangelio en el poder del Espíritu. El mensaje de Jesús es más poderoso, es el más poderoso de todo el mundo. Son buenas noticias que cambian vidas, ciudades y culturas, pero también es un mensaje que provoca oposición. Dios te equipa para transmitir este mensaje dándote el Espíritu Santo. Ay, damos gracias al Señor porque Él, por su gracia, nos llena del Espíritu para poder transmitir este poderoso mensaje que transforma las vidas. Ahora vamos a la lectura de la palabra y tenemos a mi amado, el pastor Lucho, que nos va a leer la Biblia. Gracias, amor, qué bendición. Siempre poder leer la palabra es edificante, es de gran bendición. Y quiero motivarte a tú que estás escuchando este mensaje, a que puedas leer la palabra todos los días. Es edificante, te nutre, te libera, te sana, te restaura. Por eso el mensaje de Jesús es el más poderoso de todo el mundo. Bueno, quiero invitarte hoy para que vayamos a leer el Salmo capítulo 78. Vamos a leer desde el versículo 40 hasta el versículo 55. En la versión Palabra de Dios para Todos, con sus siglas en español PDT. Esa gente se rebeló muchas veces contra Dios en el desierto. Le dieron mucha tristeza, pusieron a prueba una y otra vez la paciencia de Dios. Afligían al Santo de Israel. Se olvidaron de su poder, de todas las veces que Él los salvó del peligro. Se olvidaron de las señales poderosas que Él hizo en Egipto y de los milagros en los campos de Tanís. Dios convirtió los ríos en sangre y los egipcios no pudieron beber de esa agua. Dios envió miles de moscas que los picaban y ranas que los arruinaban. Envió saltamontes a sus cultivos y langostas que acabaran con sus cosechas. Destruyó sus viñas con granizo y sus árboles con agua helada. Destruyó con granizo el ganado y con rayos sus rebaños. Dio rienda suelta a su furia e indignación. Quiso descargar su ira ardiente contra los egipcios y envió a sus ángeles destructores. Dirigió toda su furia contra ellos y no los salvó de la muerte, sino que los hizo víctimas de la plaga. Acabó con la vida de todos los hijos mayores de Egipto. Hizo morir cada primer hijo de la familia de Cam. Entonces Él guió a Israel como un pastor. Llevó a su pueblo por el desierto como a un rebaño de ovejas. Él guió a su pueblo con seguridad para que no tuvieran que temer, pero ahogó a sus enemigos en el mar. Llevó a su pueblo a su tierra santa, al monte que Él mismo conquistó con su poder. Expulsó de esa tierra a todas otras naciones y se las repartió por medida a su pueblo como posesión. De esa manera estableció las carpas de las tribus de Israel. Qué bendición. Esta palabra nos recuerda todo el amor de Dios por sus hijos, por su pueblo. Bueno, vamos entonces al primer punto. Explica las buenas noticias del rescate del pecado. Nunca entenderás por completo la buena nueva del Evangelio hasta que no comprendas por qué necesitas ser rescatado.
Jesús nos ha rescatado del pecado por medio de su vida, muerte y resurrección, así como el don del Espíritu Santo. En este salmo podemos ver un vistazo de aquello de lo que hemos sido rescatados. ¿Tú ya comprendiste que necesitas ser rescatado? Si no, es necesario que le pidas al Espíritu Santo que te muestre. Bueno, aquí vemos que lo primero que vemos la naturaleza del pecado, el cual es la rebelión contra Dios. Dice en el verso 40, se rebelaron contra él. No se trata de un acto singular. El salmista describe cuántas veces, dice que una y otra vez. El pecado viene de no confiar en el carácter de Dios, la palabra de Dios y las acciones de Dios. ¿Entendiste eso? El pecado viene de no confiar en el carácter de Dios, en la palabra de Dios y en las acciones de Dios. Lo segundo que vemos son las consecuencias del pecado, el cual aflige a Dios y lleva a la ira, el enfado, la indignación y la hostilidad. En última instancia lleva a la muerte. Los egipcios no fueron los únicos en pecar, también lo hizo el pueblo de Dios. Y a pesar de eso, Dios los rescató redimiéndolos. A su pueblo lo guió como a un rebaño, los llevó para que no tuvieran miedo. Los llevó por el desierto como ovejas, los guió infundiéndoles confianza para que no tuvieran miedo. Todo esto fue en preparación del gran plan de rescate de Dios por medio de Jesús. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos guía, nos perdona, nos ayuda, nos renueva. Pero qué bueno que podamos entender que necesitamos ser rescatados. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por rescatarme y perdonarme por medio de Jesús. Gracias, Señor, porque me guías paso a paso y me llevas de tu mano para que no tenga nada que temer. Te doy muchas gracias y te ruego, por favor, que las personas que están oyendo este mensaje puedan entender que necesitan ser rescatadas del pecado y que necesitan ser llevadas paso a paso por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué bendición este primer punto, ¿cierto? Y este segundo empieza con lo que vamos a leer. Y lo primero que vamos a hacer es leer Hechos capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 38. Continuamos con la PDT. Terminado el alboroto, Pablo llamó a los seguidores del Señor y después de animarlos, se despidió de ellos. Se fue a la región de Macedonia y por el camino animaba a los creyentes. Después pasó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Estaba listo para ir en barco a Siria, pero como algunos judíos planeaban algo en su contra, decidió regresar por Macedonia. Pablo estaba acompañado de Sópater, el hijo de Pirro, de la ciudad de Berea, Aristarco y Segundo, de la ciudad de Tesalónica, Gallo de la ciudad de Derbe, Timoteo y Tíquico, y Trófimo de Asia. Ellos se fueron antes que Pablo y nos esperaron en la ciudad de Troas. Nosotros salimos en barco de la ciudad de Filipos, después de la fiesta de los panes sin levadura. 5 días después nos encontramos con los demás en Troas y allí nos quedamos 7 días. El domingo nos reunimos todos para comer la cena del Señor. Pablo tenía pensado irse al día siguiente. Él tomó la palabra y les habló hasta la medianoche. Estábamos todos en el piso de arriba y había muchas lámparas en el cuarto. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana. Pablo hablaba y a Eutico le dio mucho sueño hasta que se quedó dormido y se cayó por la ventana desde un 3er piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Pablo bajó a donde estaba Eutico, se arrodilló, lo abrazó y les dijo: no se preocupen, él está vivo. Pablo subió de nuevo, partió el pan, comió, siguió hablando hasta el amanecer y después se fue. Llevaron vivo a Eutico a su casa y todos se animaron mucho. Nosotros nos fuimos en barco hasta Asón antes que Pablo, porque él tenía planeado ir por tierra y embarcarse con nosotros en Asón. Cuando nos encontramos con Pablo en Asón, subió al barco con nosotros y viajamos a la ciudad de Mitilene. Al día siguiente el barco salió de allí y llegamos a un lugar cercano de la isla de Quío. De ahí navegamos el segundo día hasta Samos. Un día después llegamos a la ciudad de Mileto. Pablo había decidido no detenerse en Éfeso porque no quería quedarse mucho tiempo en Asia. Hacía todo lo posible por apurarse y llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Estando en Mileto, Pablo mandó llamar allí a los ancianos líderes de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben de mi vida desde el primer día en que vine a Asia.
y vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes. He trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados de los judíos que han tentado contra mí. Siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié públicamente y en privado el mensaje. Les dije a todos los judíos y no judíos que cambiaran su manera de vivir y de pensar, que se acercaran a Dios y que creyeran en el Señor Jesús. Pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar allí. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice que en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. No me importa mi propia vida, lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Ahora sé que ninguno de ustedes que estuvieron conmigo mientras les anunciaba el reino de Dios me volverá a ver. Hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salva, porque nunca vacilé en decirles lo que quería que ustedes hicieran. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar el rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de que me vaya, algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir el rebaño. Incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que los sigan. Por eso tengan cuidado. Recuerden que por 3 años, día y noche, y hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecerlos y darles la herencia que Dios le da a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo. Nunca he querido la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes bien saben que yo mismo trabajé para atender mis necesidades y de las que todos los que estaban conmigo. Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Lloraban mucho, abrazándolo y besándolo. Estaban muy tristes debido a que Pablo había dicho que no lo volverían a ver. Luego lo acompañaron hasta el barco. Bueno, y el segundo punto es algo que nosotros debemos hacer continuamente, y es anuncia las buenas noticias de la gracia de Dios. Cada vez que tú compartes el mensaje, cada vez que compartes el testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, estás anunciando las buenas noticias de la gracia de Dios. No desperdicies un solo día de la preciosa vida que Dios te ha dado, sin importar lo que estés llamado a hacer. Por más difíciles que sean tus circunstancias, puedes disfrutar tu llamado y completar la tarea con alegría. El mensaje del Evangelio es un mensaje enormemente alentador. A todos los sitios a los que Pablo fue, los animó a seguir la obra buena. Cuando recorrió aquellas regiones, lo hizo alentando a los creyentes en muchas ocasiones. Pablo sentía pasión por este mensaje, y por eso era difícil impedir que hablara del mismo. En Troas estuvo hablando a los creyentes. Mientras Pablo alargaba su discurso, Eutico se durmió cayendo de la ventana y matándose. Pablo lo resucitó de entre los muertos y siguió hablando hasta el amanecer. Hace falta mucho para detener a un predicador una vez que ha comenzado. Que se muera y resucite un miembro de la congregación solo es el motivo para una pausa para tomar café. Aprovecha toda la oportunidad para exponer el mensaje. Pablo indicó: no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho. Sin vacilar, les he proclamado todo el propósito de Dios. Habló tanto públicamente como en las casas. Es trabajo duro. Pablo consumió su vida en el empeño. No tenía miedo a morir en el proceso, pues no se veía como indispensable. Él dijo: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera. Así es. Lo importante es cumplir la voluntad de Dios. Sabía que no sería un paseo triunfal. En todas las ciudades, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos, dijo Pablo. Fue probado rigurosamente y se derramaron montones de lágrimas. ¿Por qué merece la pena pasar por todo esto? Vamos a ver 3 razones.
La primera, el poder de las palabras. Tienes el mensaje más poderoso del mundo entero, por favor, entendámoslo. Pablo fue por todas partes predicando el mensaje de la gracia de Dios. En las palabras de la traducción bíblica, el mensaje, la inaudita y rebosante generosidad de Dios, dice el verso 24, que era la verdad. Así es. Todo se trataba de Jesús. La gracia es el amor inmerecido y se hace posible por medio de Jesús y por su propia sangre. No puede ser ganada, es un don gratuito. ¿Cómo recibes este don? Primero, vuélvete a Dios arrepentido. El arrepentimiento es una palabra muy positiva, que significa apartarse del pecado para orientarse hacia Dios. Y segundo, ten fe en nuestro Señor Jesús. El don de la fe lo recibes también, ¿en quién? En Jesucristo. Ahora veamos otra razón por la cual merece la pena pasar por todo esto, por las situaciones, por el sufrimiento, y es por el poder del Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo que mora en ti. No lo olvides, no estás solo, tienes ese poder en tu vida. Todo el que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús, recibe el Espíritu Santo. Pablo habla de cómo es obligado por el Espíritu, el cual le habla. El Espíritu Santo es quien unge y suscita a los líderes. Y la tercera razón por la cual merece pasar por todo este sufrimiento es poder dar. Al dar serás bendecido. Pablo sabía que el dinero no es la clave de la felicidad, recordando las palabras del Señor Jesús cuando dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Pablo predica todo el propósito de Dios. Obviamente su propósito abarca un montón. En este pasaje apenas vislumbramos un destello de lo que abarca, que claramente incluye la palabra de Dios, la oración, una iglesia de custodios y pastores, los sacramentos, la santificación, el socorro del débil y mucho más, además de esto. ¿Sí? O sea, el propósito de Dios abarca mucho más, pero aquí en este texto podemos ver esas cosas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que por el poder de su Espíritu Santo nos llene de valentía. Si usted realmente quiere cumplir el propósito de Dios, dígale al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque me has dado el poder del Espíritu Santo. Gracias porque la promesa que hiciste de que no estaremos solos la has cumplido, Señor, permitiendo que tu Espíritu Santo more en nosotros por el poder de Jesucristo en nuestra vida. Señor, te pedimos que nos des la valentía de afrontar el duro trabajo. Danos la valentía, Señor, de afrontar las lágrimas, el sufrimiento y otros obstáculos para acabar la carrera y completar la tarea que nos has entregado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¡Wow! Qué poderoso este segundo punto, ¿cierto? Y ya entrando en el tercer punto, vamos a empezar con la lectura del tercer punto. Y vamos a irnos al segundo libro de Reyes. Vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Vamos a leerlo en la versión bíblica Palabra de Dios para Todos, con sus siglas en español, PDT. Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Una vez Ocosías estaba en el primer piso de su casa y al ceder el piso bajo sus pies se cayó y quedó gravemente herido. Estando en cama, mandó a llamar a su mensajero y les dijo, vayan a consultar a Baal-Zebud, dios de Ecrón, y pregúntele si me voy a recuperar de este accidente o no. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita, ve y encuéntrate con los mensajeros del rey Ocosías y pregúntales, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué van a consultar a Baal-Zebud, dios de Ecrón? Por haber hecho eso, el Señor te dice, no te levantarás de la cama, vas a morir. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros regresaron, Ocosías les preguntó, ¿por qué regresaron tan pronto? Los mensajeros le dijeron a Ocosías, nos encontramos con un hombre que nos dijo que volviéramos al rey que nos mandó y le comunicáramos lo que dice el Señor. Si hay un Dios en Israel, ¿por qué mandaste mensajeros a consultar el futuro de Baal-Zebud, dios de Ecrón? Por haber hecho esto, no te levantarás de la cama. Ciertamente morirás.
Ocosías les preguntó a sus mensajeros, ¿cómo era el hombre con el que se encontraron? Ellos le dijeron, el hombre llevaba un manto de piel y un cinturón de cuero ajustado a la cintura. Ocosías respondió, ¿era Elías el tisbita? Ocosías ordenó que un capitán con 50 soldados fuera a buscar a Elías. Lo encontraron sentado en la cima de un monte, y el capitán le dijo a Elías, hombre de Dios, el rey te ordena bajar. Elías le contestó, si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te destruya a ti y a toda tu tropa. Así que bajó fuego del cielo y destruyó al capitán y a los 50 soldados. Ocosías le mandó a otro capitán con 50 soldados. El capitán le dijo a Elías, hombre de Dios, el rey te ordena bajar. Elías le dijo, si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te destruya a ti y a toda tu tropa. Entonces bajó fuego del cielo y destruyó al capitán y a los 50 soldados. Ocosías mandó a un tercer capitán con 50 soldados. Este se encontró con Elías, se puso de rodillas y le rogó a Elías, hombre de Dios, te ruego que nos respetes la vida a mí y a mis 50 soldados. Ya bajó fuego del cielo y devoró a los 2 capitanes anteriores con sus tropas. Te ruego que aprecies en algo mi vida ahora. El ángel del Señor le dijo a Elías, ve con el capitán, no le tengas miedo. Así que Elías fue con el capitán a ver al rey Ocosías. Elías le dijo a Ocosías, así dice el Señor, por haber mandado mensajeros a consultar el futuro a Baal-Zebub, dios de Cron, como si no hubiera un Dios en Israel a quien consultar, no te levantarás de la cama. Ciertamente morirás. Ocosías murió tal como dijo el Señor por medio de Elías. Su hermano Jorán reinó en su lugar porque Ocosías no tuvo hijos. Jorán comenzó a reinar durante el 2.º año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. El resto de los hechos de Ocosías está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Bueno, ahora vamos a leer el capítulo 2 del 2.º libro de Reyes. Continuamos con la palabra de Dios para todos. Cuando se acercaba el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban a punto de salir en Gilgal. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera a Betel. Pero Eliseo le dijo, tan cierto como el Señor existe y como vives tú, no me separaré de ti. Así que fueron juntos a Betel. Un grupo de profetas que estaba en Betel se encontró con Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará tu maestro? Eliseo le dijo, sí, lo sé, cállense. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera a Jericó. Sin embargo, Eliseo le dijo, tan cierto como el Señor existe y como vives tú, no me separaré de ti. Así que los dos fueron a Jericó. El grupo de profetas que estaba en Jericó se acercó a Eliseo y le dijeron, ¿sabes tú que hoy el Señor te quitará tu maestro? Eliseo les contestó, sí, ya lo sé, pero no digan nada. Elías le dijo a Eliseo, por favor quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Eliseo contestó, tan cierto como el Señor existe y como vives tú, no me separaré de ti. Así que los dos fueron al río Jordán. Unos 50 hombres del grupo de profetas los estaban siguiendo. Elías y Eliseo se pararon a la orilla del río Jordán. Los 50 hombres se quedaron a cierta distancia de Elías y Eliseo. Elías se quitó el manto, lo dobló y con él golpeó el agua. Entonces el agua del río se dividió en 2 partes, y tanto Elías como Eliseo cruzaron el río caminando sobre tierra seca. Mientras cruzaban el río, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea separado de ti. Elías declaró, si pudiera recibir una doble porción de tu espíritu. Elías le dijo, has pedido algo difícil, pero si logras verme cuando sea separado de ti, recibirás lo que has pedido. Pero si no logras verme, entonces no lo recibirás. Elías y Eliseo caminaban juntos charlando. De repente llegaron un carro y unos caballos que parecían de fuego, los cuales separaron a Elías de Eliseo. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Al verlo, Eliseo gritó, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo nunca más volvió a verlo. Entonces Eliseo rompió en 2 su ropa. El manto de Elías se había caído en la tierra, entonces Eliseo lo agarró y se volvió. Se estuvo de pie a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías?
Cuando Eliseo golpeó el agua, el río se separó en dos y Eliseo cruzó. El grupo de profetas que estaban en Jericó vio a Eliseo y dijo: el espíritu de Elías ahora está en Eliseo. Se acercaron a Eliseo y se inclinaron ante él. Le dijeron: tenemos 50 hombres fuertes aquí, podemos ir y buscar a tu maestro. Tal vez el espíritu del Señor levantó a Elías y lo tiró por ahí en un monte o en un valle. Pero Eliseo les contestó: no manden a buscar a Elías. Pero tanto le rogaron a Eliseo hasta que quedó avergonzado. Entonces le dijo: manden a los hombres a buscar a Elías. El grupo de los profetas buscaron a Elías. Buscaron durante unos 3 días, pero no lo encontraron. Así que los hombres volvieron a Jericó, donde se estaba quedando Eliseo, y éste les dijo: les dije que no fueran. Los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, ¿cómo puede usted ver este lugar? Es agradable, pero el agua es mala, y por eso la tierra es estéril. Eliseo les dijo: tráigame en un plato hondo nuevo y pónganle sal. La gente le llevó el plato hondo a Eliseo. Entonces Eliseo salió a la fuente del agua, echó la sal al agua y dijo: el Señor dice: purifico esta agua, y de ahora en adelante no producirá más la muerte, ni hará la tierra estéril. El agua quedó purificada hasta el día de hoy, tal como dijo Eliseo. Eliseo salía de allí para ir a Betel. Mientras subía a la colina para entrar en la ciudad, unos jóvenes que salían de la ciudad comenzaron a burlarse de él, diciendo: sube, sube, calvo, sube, sube. Eliseo se dio vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. De pronto salieron 2 osas del bosque y los atacaron, despedazando a 42 de ellos. Eliseo salió de Betel y se fue al monte Carmelo. De ahí regresó a Samaria. Tremendo y fascinante esta lectura, espectacular. Provoca muchas emociones. Por eso cuando la gente dice: ay, la Biblia es aburrida, no se los puedo creer, porque la palabra de Dios es fascinante, es deliciosa. Como una novela tremenda, pero no de mentiras, sino con verdades. Bueno, el tercer punto es: cuenta las buenas noticias de Jesús. Los buenos líderes entrenan sucesores. Este es uno de los ejemplos de la Biblia donde la sucesión funcionó verdaderamente bien. Un buen mentor es un gran don. Elías fue un mentor para Eliseo y le transmitió su poder. Eliseo había pedido: quiero recibir una doble porción de tu espíritu, pues quería ser un hombre santo igual que su mentor. Elías le dijo que podría recibir lo que pedía si se quedaba con él hasta el final. Cuando le dijo en el verso 10: si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario, no. La perseverancia es de vital importancia para el ministerio. Es fácil empezar con celo y entusiasmo, pero no todos tienen la capacidad de perseverancia para aguantar el trabajo duro, las dificultades y las decepciones, persistiendo en las cosas hasta el final de la manera en la que Eliseo lo hizo. Eliseo recibió una doble porción al recoger el manto que se le había caído a Elías. Así quedó claro para todos los que estaban presentes viéndolo que Eliseo era el sucesor ungido. Cuando dijeron en el verso 15: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. La narración de Elías y su extraordinario poder cuando invoca el fuego del cielo y cuando divide las aguas se ha de leer a la luz del Nuevo Testamento. Elías prefiguraba a Juan el Bautista, quien ejerció su ministerio con el poder del Espíritu y el poder de Elías. Eso lo dice en Lucas 1:17, preparando el camino a Jesús. Jesús dice que estás mejor que Elías o Eliseo. Entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, el Elías que había de venir. Y prosigue: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Eso lo leemos en Mateo 11:11. Todo cristiano está en una posición mejor que la de Elías y Juan el Bautista, por al menos 2 razones. La primera razón es que estás mejor en posición para anunciar las buenas noticias de Jesús. Y segundo, que tienes el don del Espíritu Santo que se ha dado el día de Pentecostés. Todo cristiano, el más pequeño en el reino de los cielos, tiene la oportunidad de proclamar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, el mensaje más poderoso del mundo entero. ¿Cuántos creen eso?
Yo sé que sí, estamos creyendo porque es el poder, lo que sale de nuestras bocas cuando proclamamos la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por el inmenso privilegio que nos has dado a todos los cristianos y a mí de ser capaces de transmitir el mensaje más poderoso del mundo. Gracias porque este mensaje transforma vidas, comunidades y culturas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el comentario de la pastora Pipa. Dice ella, hay dos advertencias en los pasajes de hoy. La primera advertencia es: no seas maleducado con los hombres calvos. Eso lo vimos en Segundo de Reyes 2, del 23 al 25. Sí, señor. Y la segunda es: si el predicador sigue y sigue, encuentra un lugar cómodo y seguro para cabecear. Sí, en Hechos 27 lo vimos cuando Utico se quedó dormido. Bueno, muy buenas las referencias de la pastora Pipa. Y le damos gracias a Dios por este devocional poderoso, porque tenemos el mensaje más poderoso del mundo entero y espero que les haya servido para animarlos también a proclamar este mensaje a donde quiera que vayan. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y las voces de este podcast son de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.